exploraremos la trágica y confusa historia de Ricardo Santamaría, un exitoso agente inmobiliario cuya vida secreta y misterios lo llevaron a una muerte violenta. Ricardo tenía 48 años y vivía en San Pedro de Alcántara, una tranquila ciudad en la costa de Málaga, España. Era conocido como un destacado agente inmobiliario en la zona. A menudo se le veía conduciendo un elegante coche negro con la matrícula personalizada que decía agente sexy mientras mostraba propiedades a sus clientes. Ricardo estaba casado con Beatriz, directora de una escuela local, y tenía un hijastro llamado Julián. Ricardo había estudiado en la Universidad de Málaga, donde obtuvo su título en negocios. Durante más de 20 años trabajó en el sector inmobiliario, ganándose la confianza de los habitantes de San Pedro. Siempre se le veía como una persona amigable y fiable. Vivía en una espaciosa casa de 2 plantas con un hermoso jardín, y los vecinos solían saludarlo cuando lo veían trabajando en su patio. Participaba activamente en eventos comunitarios, patrocinaba equipos juveniles de fútbol y asistía regularmente a misa los domingos. Su vida parecía perfecta: una hermosa casa, una carrera exitosa y una familia amorosa. Sin embargo, Ricardo ocultaba un lado oscuro. Durante los últimos 2 años, Ricardo mantenía una relación secreta con su hijastro Julián y ocultaba cuidadosamente este hecho por miedo a destruir su reputación y carrera. Además, se veía con otros hombres, usando las casas que mostraba a sus clientes para tener encuentros clandestinos. Esta doble vida ejercía una enorme presión sobre él. En los días previos a su muerte, Ricardo estaba ocupado cerrando tratos y atendiendo a clientes, llegando tarde a casa con la esperanza de que el próximo viaje a las Islas Canarias con su esposa Beatriz lo ayudara a despejarse. También planeaba asistir a una barbacoa con amigos el 4 de julio para alejarse por un rato de su agitada vida. Los amigos de Ricardo lo describían como una persona carismática y encantadora, capaz de hacer que todos se sintieran cómodos a su alrededor. Sin embargo, tras esa fachada amigable, escondía profundas angustias. Ricardo sentía una gran culpa por su relación con Julián y las mentiras que decía para mantener todo en secreto. Temía que Beatriz descubriera la verdad, lo que destruiría su matrimonio y su reputación en la comunidad. En sus últimos días, Ricardo vivía bajo una enorme presión, tratando de equilibrar su vida pública con sus dramas personales. Sus sueños de una vida feliz comenzaban a desmoronarse, lo que eventualmente lo llevó a la tragedia. El 27 de junio de 2014, alrededor de las 3 de la tarde, Beatriz llegó a casa más temprano de lo habitual. Planeaba pasar la tarde viendo una serie en Netflix y leyendo su libro favorito. Al entrar en la casa en la calle Solana de San Pedro, todo le pareció normal. Dejó las llaves en la mesa de la cocina y llamó a Ricardo, pero no obtuvo respuesta. Preocupada, decidió bajar al sótano, donde Ricardo a menudo trabajaba o veía documentales históricos. Mientras bajaba, notó que la puerta del sótano estaba entreabierta, algo inusual. Llamó a Ricardo de nuevo, pero no hubo respuesta. Al llegar al final de las escaleras, Beatriz se encontró con una escena horrible. El cuerpo de Ricardo yacía en el suelo, rodeado de signos de lucha. Había manchas de sangre en la alfombra y los muebles. El rostro de Ricardo estaba gravemente golpeado y un costoso cinturón de cuero rodeaba su cuello, apretado con fuerza. Beatriz gritó aterrorizada y corrió hacia él, desesperada por despertarlo. Pero ya era demasiado tarde. En estado de shock, tomó su teléfono y llamó al 112. Su voz temblaba de horror mientras decía: «Mi esposo está muerto. Creo que lo han asesinado». Jadeaba entre lágrimas. El operador trató de calmar a Beatriz, pidiéndole que permaneciera en línea hasta que llegara la policía. La vecina de Beatriz, Carmen Jiménez, escuchó los gritos y se acercó a la casa para ver qué había pasado. Encontró a Beatriz sentada en las escaleras, llorando desconsolada. Carmen permaneció a su lado, consolándola mientras esperaban a la policía. Esos minutos parecían eternos, y Beatriz no podía dejar de pensar en quién podría haber hecho algo tan terrible y por qué. Cuando finalmente llegó la policía, comenzaron de inmediato a investigar la escena y llevaron a Beatriz y Carmen aparte. Beatriz estaba en un estado de shock profundo,
sin poder comprender lo que había sucedido. Repetía una y otra vez, ¿quién le pudo hacer esto a Ricardo? Como si su mente no pudiera aceptar la realidad de lo que había ocurrido. El descubrimiento del cuerpo de Ricardo sacudió la tranquila comunidad de San Pedro de Alcántara. Las noticias sobre el asesinato se extendieron rápidamente y vecinos y amigos comenzaron a reunirse alrededor de la casa de los Santamaría, tratando de asimilar la tragedia que había golpeado su aparentemente perfecto barrio. Ese mismo día, el 27 de junio de 2014, a las 15:15, la policía de San Pedro recibió la llamada de emergencia de Beatriz Santamaría. Los agentes llegaron en pocos minutos, bajo la dirección del detective Javier Martínez, un experimentado investigador conocido por su enfoque meticuloso en los casos. La casa de los Santamaría, situada en una tranquila calle de San Pedro, pronto se vio rodeada de coches de policía y se colocaron cintas amarillas alrededor del perímetro. El detective Martínez y su equipo entraron en el sótano, donde los esperaba una escena aterradora. El cuerpo de Ricardo yacía en el suelo, con un cinturón de cuero caro apretado alrededor de su cuello. Había manchas de sangre en la alfombra y los muebles, lo que indicaba una violenta lucha. Martínez, un hombre de unos 40 años con una mirada aguda y carácter sereno, evaluaba la situación con calma. La policía inició la investigación, recopilando pruebas. La escena fue fotografiada desde diferentes ángulos y cada elemento fue cuidadosamente documentado. El cinturón utilizado en el asesinato fue embalado como prueba, y los detectives buscaron huellas dactilares y otras pistas que pudieran conducir al asesino. Martínez observó los muebles volcados y las claras señales de lucha, lo que indicaba que Ricardo había intentado defenderse. Los expertos forenses comenzaron a trabajar, utilizando productos químicos especiales para detectar rastros de sangre y recogiendo muestras de ADN. La brutalidad del asesinato conmocionó incluso a los agentes más experimentados, pero se mantuvieron enfocados en recolectar todas las pruebas posibles. El detective Martínez también interrogó a Beatriz, quien aún estaba en estado de shock por haber encontrado el cuerpo de su esposo. Ella describió su día, así como el momento en que descubrió a Ricardo. Su relato fue emotivo y lleno de detalles, pero Beatriz afirmó no tener idea de quién podría haber hecho algo tan terrible. Su coartada fue rápidamente confirmada. Efectivamente, había estado en el trabajo durante el tiempo del asesinato. Los siguientes pasos de la policía incluyeron entrevistar a los vecinos. Hablaron con Carmen Jiménez, quien acudió en ayuda de Beatriz. Carmen describió cómo escuchó los gritos y encontró a Beatriz sentada en el porche, en estado de shock. Otros vecinos mencionaron haber visto a Ricardo ese día, pero no notaron nada sospechoso. La policía también revisó los mensajes de texto y correos electrónicos de Ricardo, con la esperanza de encontrar pistas. Descubrieron varios mensajes y llamadas sospechosas que indicaban que Ricardo se había estado reuniendo con otros hombres para encuentros clandestinos. Este hecho añadió una nueva dimensión a la investigación, sugiriendo posibles motivos relacionados con su vida secreta. A medida que avanzaba el día, la policía seguía trabajando, decidida a encontrar al culpable del brutal asesinato de Ricardo Santamaría. Las pruebas recogidas fueron analizadas, y el detective Martínez y su equipo comenzaron la siguiente fase de la investigación. Los residentes de San Pedro esperaban respuestas con impaciencia y justicia para su vecino fallecido. El primer sospechoso del asesinato de Ricardo Santamaría fue su esposa, Beatriz Santamaría. Beatriz, de 47 años, era una respetada directora de escuela en San Pedro, conocida por su carácter fuerte y sentido de la justicia. Llevaba más de 15 años trabajando en el distrito escolar y participaba activamente en la vida comunitaria. Sus colegas la describían como una persona decidida y de principios. Al día siguiente del asesinato, el 28 de junio de 2014, Beatriz fue convocada para un interrogatorio dirigido por el detective Javier Martínez, quien intentaba reunir todos los detalles de su comportamiento y emociones. Beatriz, visiblemente agotada y devastada, respondió con calma a las preguntas. Describió en detalle su día de trabajo y el momento en que descubrió el cuerpo de Ricardo.
Aunque se mostraba exteriormente tranquila, su ira y confusión por las infidelidades de su esposo eran evidentes. Beatriz afirmó no saber nada sobre las aventuras de Ricardo con otros hombres y estaba profundamente sorprendida por esa revelación. La tensión en el interrogatorio aumentó después de mencionar las infidelidades de Ricardo, y el detective Martínez profundizó en los sentimientos de Beatriz sobre la traición de su esposo. Ella admitió que su relación había sido sólida, pero que últimamente habían enfrentado dificultades. Mencionó que no había sospechado nada de la vida secreta de Ricardo, tal vez debido a una reciente lesión que había afectado su capacidad para estar alerta. La coartada de Beatriz era sólida. Había estado en la escuela todo el día, preparándose para el nuevo año escolar, y las cámaras de seguridad confirmaron su presencia en el trabajo en el momento del asesinato. Sin embargo, su relación con la víctima la convertía en la principal sospechosa. Los detectives también consideraron los posibles motivos de Beatriz. Su reputación y carrera eran extremadamente importantes para ella, y el romance de su esposo amenazaba con destruir todo. Sin embargo, Beatriz negó rotundamente cualquier implicación en el asesinato, insistiendo en que no tenía nada que ver con ello. La policía registró minuciosamente la casa de los Santamaría en busca de pruebas que pudieran vincular a Beatriz con el crimen. No encontraron nada sospechoso, lo que reforzó aún más su coartada. A pesar de la falta de pruebas, la policía seguía vigilando de cerca a Beatriz, conscientes de que las emociones pueden llevar a las personas más racionales a cometer actos desesperados. Beatriz fue liberada después de varias horas de interrogatorio, pero permaneció bajo observación mientras la investigación continuaba. La policía siguió de cerca sus movimientos y contactos, mientras también exploraban otras pistas. El asesinato de Ricardo Santamaría seguía siendo un rompecabezas para los detectives, ya que con cada interrogatorio emergían nuevas capas de secretos y posibles motivos. El siguiente sospechoso en el asesinato de Ricardo Santamaría fue su hijastro de 21 años, Julián Santamaría. Julián era estudiante universitario y trabajaba como camarero. A pesar de su juventud, su vida había sido difícil. En su adolescencia pasó por varias rehabilitaciones y programas de ayuda para personas con adicciones. Sin embargo, en ese momento Julián intentaba cambiar su vida y estudiaba psicología en una universidad local. El 28 de junio de 2014, Julián fue convocado para un interrogatorio. El detective Javier Martínez, consciente de la delicada situación debido a la relación secreta de Julián con Ricardo, fue cuidadoso en su enfoque. Julián estaba nervioso, pero cooperó y estaba dispuesto a contar su versión de los hechos. Admitió que durante los últimos 2 años había mantenido una relación secreta con su padrastro. Julián describió los conflictos internos y el sentimiento de culpa que lo atormentaban debido a esa relación. También compartió que recientemente había terminado esa relación después de descubrir que Ricardo le era infiel con varios otros hombres, usando las casas que mostraba como agente para sus encuentros. Durante el interrogatorio, Julián expresó sentimientos encontrados, ira y tristeza. Se sentía traicionado no solo por la infidelidad de Ricardo, sino también por sus mentiras y manipulaciones. Sin embargo, a pesar de su enojo, Julián insistió en que no tenía intención de hacerle daño a Ricardo. Afirmó que la noche del asesinato estaba trabajando como camarero, y varios testigos confirmaron su coartada. El detective Martínez profundizó en los posibles motivos de Julián. Las emociones desbordadas del joven y sus problemas pasados con la adicción levantaban sospechas, pero su determinación por rehacer su vida y sus estudios presentaban otra imagen. La policía también revisó los dispositivos electrónicos y las redes sociales de Julián en busca de pruebas de su implicación en el crimen. Encontraron mensajes que mostraban tensiones en su relación con Ricardo, pero no había pruebas directas que lo vincularan con el asesinato. El ADN de Julián fue encontrado en la escena del crimen, lo cual era de esperarse, ya que vivía en la casa, pero no fue una prueba concluyente. Julián cooperó con la policía y su coartada se confirmó, lo que hizo difícil para la investigación acusarlo formalmente del asesinato. Tras varias horas de interrogatorio fue liberado, pero siguió siendo uno de los sospechosos.
La policía continuó vigilando sus movimientos y relaciones, esperando encontrar nuevas pruebas que arrojaran luz sobre su posible participación. Las complejas relaciones entre Ricardo y Julián complicaban aún más el caso, dejando a los detectives con más preguntas que respuestas. La tercera sospechosa en el asesinato de Ricardo Santamaría fue Alexa Hernández, una mujer de 30 años cuya historia con Ricardo también la convirtió en objeto de interés en la investigación. Alexa estaba casada, pero su matrimonio se derrumbó después de descubrir a su esposo en una relación íntima con Ricardo en el baño de una de las casas que estaban visitando. Este incidente condujo a su divorcio, y desde entonces, Alexa había tenido varios enfrentamientos con Ricardo, sintiendo un profundo rencor hacia él. El 29 de junio de 2014, el detective Javier Martínez convocó a Alexa para interrogarla. Alexa trabajaba como camarera en un popular restaurante local y era conocida por su carácter fuerte y decidido. Entró a la sala de interrogatorio con una expresión de determinación, lista para defenderse. El detective comenzó con preguntas sobre su relación con Ricardo, y Alexa no ocultó su desprecio por él, culpándolo por la destrucción de su matrimonio y el dolor emocional que le causó. Alexa describió el día en que sorprendió a su esposo con Ricardo como el peor de su vida. Admitió haber exigido disculpas y explicaciones de Ricardo en varias ocasiones, pero él siempre la ignoraba. Cuando el detective le preguntó dónde estaba el día del asesinato, Alexa respondió que había trabajado en un turno doble en el restaurante Denny's. Nombró a varios colegas que podían confirmar su coartada. El detective Martínez se puso en contacto con el gerente del restaurante, quien confirmó que Alexa había estado trabajando todo el día. Varios compañeros de trabajo también la vieron durante su turno, lo que reforzó aún más su coartada. A pesar de esto, el detective continuó investigando los posibles motivos de Alexa. Su odio hacia Ricardo era evidente, pero ella insistía en que había dejado atrás ese episodio y se estaba enfocando en rehacer su vida. Alexa explicó que estaba asistiendo a clases nocturnas en una universidad local con la esperanza de convertirse en trabajadora social y ayudar a personas que, como ella, habían pasado por dificultades. La policía registró la casa y el coche de Alexa en busca de pruebas que pudieran vincularla con el asesinato, pero no encontraron nada sospechoso. Sus registros telefónicos y la actividad en redes sociales no mostraban contacto alguno con Ricardo en las semanas previas al asesinato. Durante el interrogatorio, Alexa se mantuvo tranquila y centrada, respondiendo a todas las preguntas de manera directa, sin mostrar signos de culpa o engaño. El detective Martínez tomó nota de su cooperación y sinceridad, pero, consciente de que no podía descartar ninguna posibilidad, mantuvo a Alexa como una posible sospechosa. Después de varias horas de interrogatorio, Alexa fue liberada. La policía continuó vigilando sus movimientos, teniendo en cuenta su pasado con Ricardo, lo que la mantenía en la lista de sospechosos. Sin embargo, su coartada y la falta de pruebas dificultaban vincularla directamente con el crimen. La investigación del asesinato de Ricardo Santamaría se volvía cada vez más compleja, y cada nuevo interrogatorio solo parecía enredar más el caso. El 3 de julio de 2014, la investigación dio un giro inesperado. Ese caluroso día de verano en San Pedro, con temperaturas que alcanzaban los 30 grados Celsius alrededor de las 10 de la mañana, el detective Javier Martínez recibió una llamada del laboratorio forense. Durante una revisión exhaustiva de las pruebas, se había encontrado una nueva evidencia crucial. Entre las pertenencias personales de Ricardo Santamaría, se descubrió una pequeña cámara oculta, disfrazada como un detector de humo, instalada en el sótano. Inmediatamente, el detective Martínez y su equipo tomaron las grabaciones de la cámara, que había estado registrando lo que ocurría en el sótano durante varias semanas, incluyendo encuentros y conversaciones secretas de Ricardo. Al revisar las imágenes, descubrieron un video clave del día del asesinato. La grabación mostraba una acalorada discusión entre Ricardo y su hijastro, Julián Santamaría. La discusión rápidamente escaló a una pelea física, durante la cual Julián, en un arrebato de furia, tomó un cinturón de cuero caro que estaba en una silla cercana
y en un ataque de ira estranguló a Ricardo. La grabación capturó todo el incidente, proporcionando pruebas irrefutables de la implicación de Julián en el asesinato. El detective Martínez quedó impactado por la brutalidad del crimen y la claridad del motivo. Conmovido por la rabia y el sentido de traición, y con las nuevas pruebas en la mano, se puso en contacto con Julián y le pidió que acudiera para un interrogatorio adicional. Julián llegó a la estación sin sospechar que existían pruebas en video en su contra. Durante el interrogatorio, Martínez le mostró la grabación. La calma de Julián se transformó instantáneamente en pánico y desesperación al darse cuenta de que había sido descubierto. No soportó más y confesó. Julián explicó que se sentía atrapado en su relación con Ricardo, manipulado tanto por su padrastro como por su madre, Beatriz. Las constantes mentiras y engaños de Ricardo lo llevaron al límite. Julián admitió que, en un momento de ira incontrolable, mató a Ricardo en un intento de liberarse de la sofocante situación. El detective Martínez registró cuidadosamente la confesión, asegurándose de que cada detalle quedara documentado. Las nuevas pruebas, junto con la confesión, no dejaban dudas sobre la culpabilidad de Julián. Ahora la policía tenía un claro relato de los hechos que llevaron al asesinato de Ricardo Santamaría y pudieron ver la compleja red de secretos y mentiras que rodeaba el caso. El 4 de julio de 2014, poco antes del mediodía, la policía de San Pedro tomó la decisión de actuar. Con la confesión de Julián Santamaría y las pruebas en video, el detective Javier Martínez y su equipo estaban listos para arrestarlo por el asesinato de Ricardo Santamaría. Julián tenía 21 años, era estudiante universitario y trabajaba como camarero. A pesar de sus intentos de dejar atrás su tormentoso pasado, la intensa presión emocional provocada por su relación con su padrastro y las manipulaciones de su madre lo habían llevado al límite. La policía descubrió que Julián, agobiado por el sentimiento de traición y manipulación, había matado a Ricardo en un arranque de furia. El día del arresto, el detective Martínez y varios oficiales llegaron al apartamento de Julián. Al llamar a la puerta, vieron a un Julián pálido y exhausto que les abrió. Le pusieron las esposas y le leyeron sus derechos. Julián parecía haber aceptado su destino, sin mostrar muchas emociones mientras lo conducían al coche patrulla. El vecindario estaba tranquilo, aunque algunos curiosos observaban el arresto desde la distancia. De vuelta en la estación, a Julián se le presentaron cargos oficiales por el asesinato de Ricardo Santamaría. Durante el interrogatorio final, el detective Martínez documentó cada detalle de la confesión de Julián. Julián reafirmó que se sentía atrapado, manipulado tanto por Ricardo como por su madre, Beatriz. Describió en detalle los eventos que llevaron al asesinato, incluyendo la acalorada discusión que se transformó en una pelea fatal. Beatriz Santamaría, esposa de Ricardo y madre de Julián, también fue convocada para un interrogatorio. La investigación reveló que ella estaba al tanto de la relación desde hacía varios meses y había presionado a Julián para que la mantuviera. Temerosa de que el comportamiento imprudente de Ricardo pudiera arruinar sus posibilidades de ganar las próximas elecciones para superintendente de la escuela. Sin embargo, Beatriz no estuvo directamente involucrada en el asesinato. Sus mentiras y manipulaciones complicaron el caso, pero no fue acusada de ningún crimen. La familia de Ricardo quedó conmocionada al descubrir estos hechos. Lo veían como un esposo y padre devoto, sin saber nada de su doble vida. El arresto de Julián generó sentimientos encontrados: dolor por la muerte de Ricardo, ira por la traición y una sensación de inevitabilidad dada la situación. La comunidad de San Pedro de Alcántara quedó profundamente afectada por la noticia. El asesinato destapó un mundo oculto de secretos y engaños que sacudió al pueblo hasta sus cimientos. Mientras Julián esperaba su juicio, la familia Santamaría y la comunidad intentaban asimilar los impactantes eventos. Aunque la investigación policial había concluido, las consecuencias emocionales continuarían afectando a todos por mucho tiempo. El juicio de Julián Santamaría comenzó el 15 de agosto de 2014 en San Pedro de Alcántara, Málaga. La sala del tribunal estaba llena de familiares, amigos y representantes de los medios locales.
todos ansiosos por conocer los detalles del caso. El proceso judicial se convirtió en un acontecimiento importante para la comunidad, atrayendo la atención de la prensa, tanto local como nacional. La fiscalía estuvo representada por Laura Ramírez, una fiscal de 45 años conocida por su presencia firme en la corte y su compromiso con la justicia. Ella argumentó que el asesinato de Ricardo Santamaría fue premeditado, impulsado por una profunda rabia y sentimiento de traición. Como prueba clave, Ramírez presentó las grabaciones de la cámara oculta y la confesión de Julián. Subrayó que, a pesar de las complejas relaciones, Julián era responsable de la violenta muerte de su padrastro. La defensa estuvo a cargo de Zacarías Zac Pérez, un abogado no binario con experiencia en casos de alto perfil. Pérez argumentó que las acciones de Julián fueron el resultado de un gran trauma emocional y de las manipulaciones tanto de Ricardo como de su madre, Beatriz. Afirmó que el inestable estado mental de Julián y la presión bajo la que estaba lo llevaron a perder el control de sus acciones. Pérez pidió que se reconocieran las circunstancias atenuantes en favor de Julián para obtener una sentencia más indulgente. Durante el juicio, la familia de la víctima, incluida Beatriz Santamaría y otros parientes, ocupaban sus asientos en la sala, claramente conmocionados por lo que estaban escuchando. Sus reacciones emocionales eran palpables al escuchar los detalles del romance y el asesinato. El 5 de septiembre de 2014, el jurado dio su veredicto. Julián Santamaría fue declarado culpable de homicidio en segundo grado. El jurado determinó que, aunque Julián actuó en un arranque de ira, el asesinato no fue premeditado. La decisión provocó opiniones divididas. Algunos consideraban que el veredicto era justo, dado el impacto emocional y psicológico que había sufrido Julián, mientras que otros pensaban que la sentencia era demasiado indulgente, considerando la brutalidad del crimen. Julián fue condenado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Aunque la sentencia trajo cierto sentido de cierre al caso, el dolor y el trauma para la familia de Ricardo no desaparecerían tan fácilmente. La familia Santamaría luchaba por encontrar paz, sabiendo que la muerte de Ricardo había sido causada por alguien tan cercano a ellos. El impacto del juicio trascendió el tribunal, forzando a la comunidad a enfrentar las realidades ocultas de traiciones y manipulaciones, dejando una huella profunda en San Pedro. Tras la conclusión del juicio, la comunidad y la familia Santamaría comenzaron el largo y difícil proceso de sanación después de los eventos tan impactantes. Después de la sentencia, Julián Santamaría comenzó a cumplir su condena de 25 años en una prisión estatal en Andalucía. Su vida tras las rejas continuó plagada de los mismos conflictos internos que enfrentó en libertad, luchando por comprender sus emociones y las consecuencias de sus actos. En prisión, Julián se mantuvo retraído, centrado en sus estudios y en buscar ayuda psicológica para enfrentar sus problemas emocionales. Beatriz Santamaría, la esposa de Ricardo, también enfrentó grandes dificultades. El juicio reveló su conocimiento de la relación de su esposo y sus manipulaciones, lo que afectó gravemente tanto su vida personal como profesional. El escándalo golpeó duramente su campaña para convertirse en superintendente de la escuela, obligándola a retirarse de la carrera. Beatriz comenzó a reconstruir su vida lejos de la atención pública, recurriendo a la terapia para lidiar con las consecuencias del escándalo y su impacto en su reputación. En los meses siguientes, San Pedro de Alcántara poco a poco empezó a volver a la normalidad, aunque las cicatrices de este caso quedaron. En la ciudad se llevaron a cabo eventos conmemorativos y reuniones en memoria de Ricardo Santamaría, así como para brindar apoyo a aquellos afectados por el crimen. La tragedia de la familia Santamaría sirvió como un recordatorio sobre el sufrimiento oculto que puede ocurrir tras las puertas cerradas. Aunque la vida volvía a su ritmo habitual, el caso quedó como una página importante en la historia de San Pedro, recordando a todos las devastadoras consecuencias del engaño y la violencia, no solo para individuos, sino para toda una comunidad. La historia del asesinato de Ricardo Santamaría es un trágico recordatorio de cómo las manipulaciones,
Las mentiras y las dobles vidas pueden llevar a resultados catastróficos. Gracias por acompañarnos en este episodio. Manténganse al tanto para más investigaciones profundas sobre los crímenes más complejos.